Es cierto que vamos a tener a una Ginny Weasley diferente en la segunda temporada de la serie de Harry Potter de HBO. Y sí, son terribles noticias. Pero tampoco quiero que estén tristes, porque no todo es malo. Hoy quiero recordarles algunas cosas increíbles que vamos a ver en la serie en el futuro, y por las que deberían de estar muy emocionados. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir por qué perder a Ginny Weasley no es el fin del mundo. Porque lo que viene para la serie de Harry Potter es increíble. ¡Rebelio! Seguramente muchos de ustedes ya escucharon esta noticia, pero para los que no, el pasado 18 de mayo de 2026, Deadline reveló en exclusiva que Gracie Cochrane, quien interpretará a Ginny Weasley en Harry Potter y la Piedra Filosofal de HBO, no regresará para la segunda temporada. Esta noticia llegó el mismo día en que terminaron las grabaciones de la primera temporada, y fue una gran sorpresa para todos los fans, porque Ginny Weasley no es un personaje cualquiera, al contrario, es muy importante en los libros. De hecho, Ginny está considerada dentro de los 7 personajes principales de la saga, los llamados Grandes 7 por la autora, junto con Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Draco Malfoy, Luna Lovegood y Neville Longbottom. Por eso me imagino que elegirla no fue un proceso nada fácil, y que ella se ganó el papel por su gran talento, además de tener la personalidad de Ginny Weasley que están buscando para las siguientes temporadas. Es por eso que muchos nos quedamos sorprendidos con esta noticia. Ahora, no sabemos exactamente qué pasó ni la razón detrás de su salida, así que tienen que tener mucho cuidado con las noticias falsas que están esparciendo en redes. Lo único que sabemos es que Gracie Cochrane dejó la serie de Harry Potter debido a circunstancias imprevistas. Si ven por ahí motivos específicos, lo más seguro es que estén leyendo noticias falsas. Así que mucho cuidado. Alerta permanente. Este es el único comunicado que han dado Gracie y su familia. Escuchen. Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de retirarse de su papel como Ginny Weasley en la serie de Harry Potter de HBO después de la primera temporada. Su tiempo como parte del mundo de Harry Potter ha sido realmente maravilloso y está profundamente agradecida con Lucy Bevan y todo el equipo de producción por crear una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy emocionada por las oportunidades que le depara el futuro. Y esto fue lo que declaró HBO a Deadline sobre la noticia. Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie de Harry Potter de HBO. Y agradecemos su trabajo en la primera temporada del programa. Le deseamos lo mejor a Gracie y a su familia. Por la respuesta que le dio HBO a Deadline, yo pienso que fue una decisión conjunta de Gracie y su familia. Así que espero de todo corazón que no haya sido nada grave, y que tanto ella como su familia estén bien, que al final eso es lo más importante. No hemos escuchado nada oficial, ni en las redes, ni en la página oficial de Harry Potter. Así que me imagino que no quieren darle mucha difusión a esta noticia. Después de todo, recordemos que Gracie es una niña, y definitivamente no se merece estar en el foco de atención de todo el mundo. Es verdad que los cambios de reparto en una serie siempre son desafortunados, pero lamentablemente son inevitables en proyectos de esta magnitud. En las películas de Harry Potter, por ejemplo, tuvimos muchísimos cambios. El de Albus Dumbledore es el más evidente por la terrible pérdida de Richard Harris. Pero también hubo varios en otros personajes, como Lavender Brown, Pansy Parkinson, Padma y Parvati Patil, Alicia Spinnet, Katie Bell, Angelina Johnson, la Dama Gorda, la Dama Gris, Tom el Tabernero, Griphook, Elphias Doge, Bill Weasley y hasta el mismísimo Voldemort, por mencionar algunos. Tener cambios en el elenco lamentablemente es algo muy normal en este tipo de proyectos, sobre todo porque duran muchísimos años. En el caso de la serie tuvimos la mala suerte de que el cambio llegó muy pronto, y en un personaje tan importante. Y además es un tema todavía más delicado porque Gracie sigue siendo una niña. Así que por favor hay que respetarla un poco a pesar de todo el revuelo que esta noticia está generando. Todos los niños elegidos para esta serie son extremadamente talentosos. Eso no se puede negar, ya que fueron elegidos entre decenas de miles de aspirantes. Pero esto también significa que están siendo lanzados al centro de atención de todo mundo, simplemente por interpretar a personajes literarios tan queridos y tan famosos.
así que inevitablemente están recibiendo muchísima más atención de la que debería de recibir un niño de esa edad. Algo que seguramente no es fácil de manejar ni asimilar. Pero bueno, como les dije, quise hacer este video para que no salgan tan tristes después de escuchar esta noticia. Y en lugar de poner su atención en los niños que solamente están haciendo un trabajo, vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro de la serie. Porque ya se ha revelado que vienen cosas muy grandes en la serie de Harry Potter de HBO. Y para empezar con las buenas noticias, les tengo una sorpresa enorme para los fans de los libros y audiolibros. Storytel lanzó una promoción increíble de 2 meses por 20 pesos. Sí, como escucharon. Si activan su prueba antes del 26 de mayo, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR, recibirán un mes completamente gratis, en lugar de los 14 días de siempre. Pero además, si deciden quedarse, obtendrán un segundo mes con un 88% de descuento. Es decir, pagarán 20 pesos por 2 meses llenos de libros y audiolibros, por menos de lo que cuesta una cerveza de mantequilla. ¿Y qué es Storytel? Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter, además de la biblioteca de Hogwarts, algo que les va a servir muchísimo para prepararse para la serie de HBO. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Así que vuelen en su Nimbus 2000 para activar esta oferta antes de que se acabe. Son 2 meses por 20 pesos. Y el 26 de mayo es el último día para activarla, así que no se les pase. Y si están viendo este video después de esa fecha, tampoco se preocupen demasiado. Aún pueden aprovechar los 14 días de siempre. Aquí siempre hay libros para todos, toda la info se las dejo en la descripción. Ahora sí, pasemos a los aspectos positivos de la serie de Harry Potter. En primer lugar, sí, la salida de Gracie es muy triste, pero también es verdad que pudo haber sido todavía más devastadora si hubiera sucedido más adelante. Sobre todo después de la segunda temporada. Ginny Weasley aparece únicamente en 2 escenas de la primera temporada. 2 escenas que ya hemos visto un poco, por cierto. Cuando Harry Potter le pregunta a Molly Weasley cómo cruzar al andén 9 3/4 en la estación de King's Cross. Y al final también en King's Cross, cuando Harry, Ron y Hermione llegan al andén y se despiden, para reunirse con sus familias. Bueno, también es posible que en la serie la veamos en una escena adicional que no aparece en el libro. Porque si yo tengo razón y en esta escena de aquí Ron Weasley se encuentra dentro de la madriguera, posiblemente recibiendo su carta de Hogwarts, la posibilidad de ver a Ginny ahí en casa es bastante alta. Así que tal vez sale en 3 escenas. Pero aún así, aunque Ginny en la serie supongo que tendrá más líneas de las que tuvo en la película, porque en el libro habla mucho más, perderla de la primera temporada a la segunda temporada no es el fin del mundo, ya que en la temporada que más veremos a Ginny Weasley será justamente en la segunda. Desde el principio, como Harry pasa parte del verano en la madriguera, vemos mucho a Ginny ahí. Luego en el Callejón Diagon tiene una participación bastante importante, cuando defiende a Harry Potter de Draco Malfoy. Y durante todo ese año la vemos actuando de una manera bastante sospechosa, porque está siendo poseída por el diario de Tom Riddle, es decir, por Voldemort. Así que ella es básicamente el personaje más importante para la trama de la Cámara Secreta. Que Gracie hubiera grabado toda esta temporada y luego se hubiera salido de la serie, hubiera sido todavía más devastador, porque la habríamos visto mucho más. Así que dentro de todo no nos tocó el peor escenario. Además de eso, ahora al tener un puesto libre por cubrir, en los siguientes meses deberíamos de tener un anuncio bastante importante sobre quién va a sustituir a Gracie Cochrane como Ginny Weasley. Así que vamos a tener 2 años seguidos anuncios muy importantes de la familia Weasley, una de las familias más importantes del mundo mágico. Piénsenlo de esta manera. A partir de ahora regresaremos a esa etapa divertida de intriga por lo que viene más adelante en la serie. Y además Ginny Weasley no va a ser el único personaje importante que va a ser anunciado en estos meses. También tendremos que saber muy pronto quién interpretará a Colin Creevey, a Myrtle la Llorona, a Arthur Weasley, a Gilderoy Lockhart y a Tom Riddle del diario.
Aunque ya han salido algunos rumores, siendo el de Owen Cooper como Tom Riddle el más fuerte, la verdad es que nadie sabe con certeza quién interpretará a estos personajes, ni a otros más que conoceremos en la segunda temporada. Y yo pienso que estos anuncios del elenco son siempre bastante emocionantes, así que todavía nos esperan cosas muy buenas. Y como ya comenzaron de lleno la preproducción de la segunda temporada, también comenzaron a salir los primeros rumores de lo que podríamos ver ahí. Ahora, eso tómenlo con muchas pinzas, pero según Horcrux in the Pocket en Reddit, una fuente que ahora podríamos considerar bastante confiable, porque ha filtrado muchísima información de la primera temporada que después resultó ser cierta, como por ejemplo la aparición de Nicolas Flamel y su esposa Perenella, o que veríamos muchas más criaturas mágicas desde el inicio, ya confirmó que efectivamente comenzaron a buscar a una nueva Ginny Weasley. Y no solo eso, también mencionó que además de revisar los castings de las niñas que ya habían audicionado, harán otro casting abierto para cualquiera que quiera audicionar. Algo que era de esperarse tras la salida de Gracie. Y lo que refuerza todavía más el hecho de que efectivamente yo sí creo que fueron circunstancias imprevistas. Pero bueno, lo que más me llamó la atención a mí en lo personal es que esta fuente dijo que, así como la primera temporada está buscando mucho más fidelidad al libro, esto continuará en la segunda temporada, sobre todo en 3 escenas que creo que todo el mundo está esperando ver. La primera escena, que supuestamente ocurrirá de una manera mucho más fiel al libro, es la visita de los Mason a la casa de los Dursley. Para quien no se acuerde de ellos, el primer capítulo de Harry Potter y la Cámara Secreta se llama El peor cumpleaños, justamente porque ese día era el cumpleaños de Harry Potter. Pero los Dursley ni siquiera se acordaron de su existencia, porque ese día irían a cenar un rico constructor y su esposa, y el tío Vernon esperaba obtener un pedido descomunal de taladros. Así que los Dursley prepararon cada detalle durante días para que la cena fuera perfecta. Y para que todo saliera bien, Harry Potter debía quedarse en su habitación sin hacer ruido, porque los Mason no sabían de su existencia. Sin embargo, ese día cuando los Mason llegaron a la casa de los Dursley, Dobby, el elfo doméstico, apareció en la habitación de Harry Potter, lo que obviamente arruinó todo. Esta escena también la vemos en la película. Y de hecho es una de las más famosas y cómicas de la Cámara Secreta, solo que ahora se supone que, además de ser graciosa, será todavía mucho más fiel al libro. Esto no lo sabemos todavía, pero yo me imagino que sobre todo cambiarán la parte final, que es donde la película se desvía más del libro. Por ejemplo, el pastel que hace levitar Dobby no le cae en la cabeza a la señora Mason, sino que cae al suelo y salpica las ventanas y las paredes. Y lo que realmente asusta a la señora Mason es una lechuza que entra volando por la ventana del comedor, que deja caer una carta sobre su cabeza y luego se va. Esto hace que ella grite histérica y salga corriendo de la casa, porque le tenía pánico a los pájaros. Y su esposo piensa que todo eso era una mala broma que le querían hacer, lo que hace que salga furioso. Creo que también podría explicarse un poco más la advertencia que le llega a Harry por lechuza, sobre de que no podía realizar magia fuera de Hogwarts, y que podría ser expulsado de la escuela si volvía a realizar magia. Además podríamos ver la reacción de Vernon al enterarse de que Harry les había estado mintiendo y que en realidad no podía usar magia en su casa, lo que hace que los Dursley ya no le tengan miedo todo el tiempo. Yo creo que estarán de acuerdo en que tener todavía más detalles dentro de estas escenas tan icónicas es muy emocionante. Otra escena que supuestamente aparecerá en la segunda temporada es una que fue completamente eliminada de la película, así que es todavía más emocionante poder verla ahora. Estoy hablando del cumpleaños de muerte de Nick casi decapitado. Es verdad que existen algunos artes conceptuales que se hicieron de esta escena para la película, lo que confirma que sí había planes de incluirla, pero nunca llegó a grabarse, así que muchos fans llevamos años esperando a verla. Para los que no lo sepan, en el libro, en octubre, Harry se encuentra con Nick casi decapitado en la torre de Gryffindor, y él parece muy preocupado porque lo rechazaron del club de cazadores sin cabeza. Sir Patrick Delaney Podmore no lo acepta porque, según él, no podría participar en algunas actividades, como los juegos de malabares de cabeza sobre el caballo o el cabeza polo. Mientras están hablando, Argus Filch encuentra a Harry Potter lleno de barro y quiere castigarlo por ensuciar el castillo.
Sin embargo, antes de que pudiera castigarlo, se escucha un ruido muy fuerte en el techo, y Filch sale corriendo de su oficina para atrapar a Pips, que había dejado caer un armario muy valioso, y lo había roto. Ese era el armario evanescente, por cierto, el mismo que Draco Malfoy arreglaría más adelante en su 6º año, para dejar entrar a los mortífagos a Hogwarts. Algo muy importante, la cosa es que Nick casi decapitado fue quien convenció a Pips de hacer eso para distraer a Filch y que Harry Potter no fuera castigado. Y como ayudó a Harry, él quiso devolverle el favor y le preguntó si podía hacer algo con lo del club. Así que Nick lo invitó a su cumpleaños de muerte, que celebraría el día de Halloween. Así que Harry, Ron y Hermione, en lugar de ir al banquete de Halloween, se dirigieron a las mazmorras, donde Nick celebraba el aniversario de su muerte con una cena a la luz de las velas, con comida rancia y mohosa, una temperatura helada por la reunión de cientos de fantasmas, y música fúnebre tocada por una orquesta de fantasmas. Ahí fue cuando conocieron por primera vez a Myrtle la Llorona, a quien Pips hizo llorar. Y después Harry escuchó al basilisco, y al seguir esa voz encontraron petrificada a la señora Norris, quien por cierto no murió, solamente fue petrificada por el reflejo en el charco del piso que se formó por el llanto de Myrtle, a quien Pips había hecho llorar antes durante esa misma fiesta. Así que además de entender mejor por qué la señora Norris solamente fue petrificada, algo que ya se puede contar bien porque por fin vamos a tener a Pips, también es muy emocionante saber que por primera vez vamos a ver el cumpleaños de muerte de Nick casi decapitado adaptado, y que podremos conocer a Sir Patrick, el rival de Nick casi decapitado, junto con el resto del club de cazadores sin cabeza, y a muchísimos fantasmas más, algo que muchos hemos pedido durante años. Emocionante, ¿no? La última escena que está dentro de los rumores es una que sí fue grabada para la película, pero que al final fue eliminada de la versión final. Así que, aunque algunas personas la recuerden por la versión extendida, para muchos era una escena prácticamente nueva. Según los rumores, tendríamos una visión temprana de la relación de la familia Malfoy con el señor Borgin, uno de los dueños de Borgin y Burkes, una tienda de artes oscuras ubicada en el callejón Nocturne. En el libro de Harry Potter y la cámara secreta, después de que Harry Potter llega por accidente a la chimenea de esa tienda, se esconde en un gran armario negro, que después descubrimos que era el gemelo del armario evanescente, del mismo que Pips rompería más adelante en Hogwarts. Desde ahí ve a Lucius y a Draco Malfoy entrar a la tienda para vender algunos objetos. Lucius se reúne con el señor Borgin para deshacerse de algunos objetos y pociones oscuras que tenía, porque sospecha que el Ministerio de Magia pronto registraría su mansión. También menciona que Arthur Weasley está detrás de estas redadas. Borgin no está nada contento de que Lucius no quiera comprar nada, así que intenta convencer a Draco de adquirir la Mano de la Gloria, la misma que también usaría años después en su plan de infiltrar mortífagos a Hogwarts. Una vez que los Malfoy se van, el señor Borgin deja ver que no le cae muy bien Lucius, y da a entender que solamente le llevó una pequeña parte de todo lo que guardaba en su mansión. Esta escena es muy importante por varias razones. Primero, por la pista de varios objetos oscuros que serán muy importantes más adelante. En la tienda vemos el armario evanescente, la Mano de la Gloria y el collar de ópalos. Todos los objetos que Draco Malfoy utiliza en su 6º año en su plan para intentar asesinar a Albus Dumbledore, lo que termina desencadenando la batalla de la Torre de Astronomía. También es importante por la conversación entre Lucius y Borgin, ya que ahí entendemos mejor su enemistad con Arthur Weasley y las redadas que el señor Weasley estaba haciendo para encontrar objetos oscuros en las casas de magos, en favor de la ley de defensa de los muggles. Esto también provoca más adelante su pelea en Flourish y Bloods. Y también que Lucius decida esconder el diario de Tom Riddle entre las cosas de Ginny Weasley, iniciando todos los eventos del libro. Y además la tienda de Borgin y Burkes será clave en las siguientes temporadas, sobre todo para entender mejor la historia de Voldemort. En 1926, el señor Burke, el otro dueño, compró el guardapelo de Salazar Slytherin a Merope Gaunt, la madre de Lord Voldemort, por una cantidad mínima aprovechándose de su situación. Ella estaba desesperada por dinero,
con hambre, embarazada y abandonada por Tom Riddle padre. Tiempo después, ese mismo guardapelo fue vendido a Hepzibah Smith, quien según ella pagó una fortuna por él. En 1945, Tom Riddle, antes de convertirse en Voldemort, comenzó a trabajar en esa tienda. Como era un joven carismático y apuesto, su trabajo consistía en persuadir a las personas para que vendieran reliquias valiosas. Así que un día visitó a Hepzibah Smith y la convenció de mostrarle el guardapelo. Él creía que el guardapelo de Slytherin le pertenecía por derecho, así que la asesinó y culpó de todo a su elfina doméstica Hawke, y se llevó tanto el guardapelo como la copa de Helga Hufflepuff, que también le pertenecía a Hepzibah Smith. Ambos objetos los convirtió después en Horrocruxes, los mismos que Harry Potter buscaría más adelante para destruir. Como pueden ver, estas no son escenas cualquiera, son momentos muy importantes para la trama de la segunda temporada, así que ver algunas de estas escenas por primera vez y ver otras adaptadas con mayor fidelidad a los libros es muy emocionante, por lo menos en mi opinión. Así que sí, la noticia de la salida de Gracie Cochrane de la serie de Harry Potter es muy triste e inesperada, pero no es el fin del mundo. Al menos ocurrió en el inicio de la serie, en un punto donde Ginny Weasley todavía no es tan importante. Y como pueden ver, la segunda temporada de la serie nos está preparando sorpresas increíbles y escenas muy importantes que nunca llegamos a ver completas en las películas. Así que en lugar de quedarnos tristes, pienso que es mucho mejor emocionarnos por todo lo que viene, porque todo apunta a que será grandioso. Y mi pregunta para ustedes es: ¿qué personalidad quieren que tenga Ginny Weasley en la serie? ¿Y qué escena de la cámara secreta ya no pueden esperar a ver adaptada? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, no olviden activar la increíble promoción de Storytel. 2 meses de todos los libros y audiolibros que quieran por 20 pesos. Menos de lo que cuesta una cerveza de mantequilla. Vuelen en su Nimbus 2000 antes de que se acabe esta increíble promoción. 26 de mayo es el último día, que no se les olvide. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir cómo será Draco Malfoy en la serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.